Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer que nos acompañen el día de hoy. La idea es lograr presentar esta primera parte de una serie de entrevistas, las cuales vamos a estar desarrollando desde el Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. En este caso contamos con la presencia del doctor Oscar Mauricio Ramiro Rodríguez. El doctor Oscar cuenta con una maestría de leyes de la energía y de los recursos naturales de Queen Mary University of London y es abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana. Es asociado del Dundee Just Transition Hub, del Center for Energy, Petroleum, Mineral Law and Policy de la Universidad de Dundee, en el Reino Unido, y es profesor catedrático de la Universidad Sergio Arboleda y de la Pontificia Universidad Javeriana. También el doctor Mauricio es socio fundador de Ramírez Abogados y Consultores Aliados, con 15 años de experiencia en el sector energético y de hidrocarburos, y ha venido asesorando grupos empresariales como Ecopetrol, Grupo de Energía Bogotá, Ocensa, Geopark, entre otros, en la estructuración y desarrollo de proyectos. Y finalmente, el doctor Oscar también es corresponsal en Colombia de la firma internacional de abogados Clyde & Co. México. Gracias, doctor Ramírez, por estar con nosotros. Es un gusto tenerlo acá. A ti Luis, muchas gracias por la invitación. Pues un saludo muy fraterno el día de hoy, en esta mañana un poco fría en Bogotá, pero pues con toda la energía pues para llevar a cabo pues esta conversación, en donde pues muy amablemente la Universidad Externado de Colombia, a través pues del Departamento de Derecho Minero Energético, me ha hecho esta invitación. Muchas gracias al doctor Luis Ferney Moreno pues por este espacio. Así las cosas, pues muy grato estar contigo y con todos ustedes pues el día de hoy, Luis. Muchas gracias, doctor. La idea es tener una conversación informal sobre un tema de interés que pues usted hace muchos años viene trabajando, y no de manera individual, sino a través de un grupo de trabajo relacionado con el tema de justicia energética, ¿cierto? Y todos estos temas que involucran el tema de justicia energética en el mundo, dentro de los sectores obviamente minero, petrolero, de gas, bueno, de las energías renovables, y cómo esta aproximación que ustedes están planteando es algo que se debe tener en cuenta, que ustedes plantean, se debe tener en cuenta a la hora de regular estos diferentes mercados. Hay una serie de preguntas que tengo en el radar, pero no sé si usted quiere hacer primero una introducción y después vamos pregunta a pregunta. Perfecto. ¿Le parece? Perfecto. Sí, señor. Muchas Sí. gracias. Adelante. Entonces, bueno, pues como tú lo dices, pues este es un equipo de trabajo en donde pues se ha venido pues ya desarrollando pues una línea de investigación que apalanque pues la transición energética, pero no desde el punto de vista solamente, digamos, de la velocidad y cómo tenemos que hacer ese proceso de transformación y de transición a una economía baja en carbono, sino involucrar el rol pues, de la justicia pues, en esa transición. Y para eso, pues, en primer lugar, pues, el profesor Rafael Jeffron de la Universidad de Dundee, pues él es quien ha venido pues, liderando pues, en la cabeza pues, todo este ejercicio, pues todo este, digamos, este desarrollo académico e investigativo sobre la transición justa, ¿sí? Transición energética justa, también con Sufyan El-Drobi. Yo los he venido acompañando pues, desde actividades de docencia, de investigación, pues, también desde el Dundee Just Transition Hub. Entonces, pues, eso, digamos, es como una primera pues, aproximación desde el equipo de trabajo, que pues obviamente vamos a profundizar precisamente como tú lo planteas, dependiendo pues, de los interrogantes y pues, de la conversación que vayamos teniendo pues, en el desarrollo de la charla. Claro, quiero notar también que pues, esto es un tema amplio, largo, complejo, digamos que tiene muchas ramificaciones. Seguramente las personas que estén interesadas en profundizar sobre el mismo, tengo entendido que usted nos va a dejar una literatura, Sí, unos artículos de de acceso acuerdo. abierto para quienes Correcto. quieran profundizar en el tema, y agradezco mucho el aporte que nos hace de estos documentos. Claro que sí. Más allá de eso, y revisando un poco pues estos textos que nos compartía, lo invito a que por favor hablemos un poquito de esto que usted llama transición energética, que hablamos de transición energética, que es un tema que
que realmente se volvió, digamos, generalizado. O sea, realmente entre más pasan los años, encontramos transición energética desde temas de derecho, política pública, regulación, hasta temas de ingeniería, hasta temas de Ujú. geología. Está presente absolutamente en todas las Correcto. ramificaciones de la sociedad, tanto en, de hecho ya se menciona el tema en todas las redes sociales, desde gente experta, gente, digamos, que solo está desde lo pragmático dando su opinión. Entonces, ¿cuál es su perspectiva de la transición energética? Porque creo que desde ahí partimos, ¿no? Correcto, sí, señor. Efectivamente, pues el mundo ha sido de transiciones, ¿no? Es decir, desde la primera, digamos, revolución, se ha venido pues hablando pues, de diferentes transiciones. Y en estos momentos pues nos encontramos pues en un momento de convergencia, porque pues tenemos no solamente pues una crisis sanitaria, sino también tenemos una crisis climática. Y por eso, cuando tú hablas de la importancia de abordar pues, la transición energética justa, se tienen que mirar diferentes disciplinas. ¿Sí? Y aquí esto es uno de los grandes retos que hemos planteado desde el Dundee Just Transition Hub, porque es un trabajo que involucra política pública, es un trabajo que involucra regulación, es un trabajo que involucra la ingeniería, la tecnología. Digamos, la tecnología pues es un vector tremendo que pues genera grandes cambios. También, y muy importante, y es un foco del concepto, es los grupos de interés y las personas. ¿Sí? Porque nos concentramos mucho hablando precisamente de tecnología, ¿no? Hablamos de generación de energía a partir de energía renovable, del sol, del viento, mareomotriz, biomasa. Nos hablamos mucho de proyectos de electrificación. Eh, Ahora se habla mucho del hidrógeno verde, pero también es muy importante focalizar las personas, ¿sí? ¿Cuál va a ser la afectación que van a tener pues, esas tecnologías y los impactos que van a generar esas tecnologías en las personas? Entonces, por eso es un trabajo que involucra diferentes disciplinas, desde antropólogos, trabajo social, trabajo de ingeniería, trabajo legal, ¿sí? Y este es un equipo con diferentes disciplinas. Ahora, mi perspectiva, como tú lo dices, pues ese es un tema muy generalizado, muy mediático, y se ha hablado mucho pues de que el mundo necesita transitar de una economía fósil a una economía baja en carbono, o incluso neutra, pues como ya se ha venido planteando pues en algunos países, continentes como en la Unión Europea, y ya pues en Estados Unidos también está avanzando en ese objetivo. Y la velocidad y el tiempo pues son las principales preocupaciones. Ya con el informe de IPCC, donde se dice que al 2040 ya vamos a alcanzar el 1.5 grados centígrados, pues claramente todo el mundo está en una carrera, ¿no? Estamos enfocándose en trabajar en tecnología, en que estas tecnologías, por ejemplo, la energía solar, energía del viento, sean completamente asequibles, que se puedan multiplicar a gran escala, y eso implica un proceso de transformación y unos grandes retos, ¿sí? Para los gobiernos, para las empresas y también para las comunidades. Y en ese proceso de articulación es donde la justicia entra, porque este concepto de transición energética justa no solamente quiere acompañar esa velocidad, eh, sino que se haga bien. Es decir, que estos procesos de planeación, construcción, operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura energética, ¿sí? Se hagan de una manera correcta, que se hagan de una manera justa. Y ahí es donde pues, necesitamos precisamente concentrarnos en que la transición energética justa no puede dejar a nadie atrás. ¿Sí? Y por eso necesitamos sí acelerar la transición, sí, pero haciéndola de una manera justa. Vale, muchas gracias. No, no, de hecho hace poco eh, revisábamos que inclusive John Kerry, bueno, de la importancia de John Kerry en Estados Unidos, decía que más o menos todo el mundo ya es, todo abogado prácticamente es un abogado del clima actualmente. Esa es la importancia que tiene, y en una Exacto. charla que John Kerry daba decía, eh, realmente esto viene permeando toda la profundidad de la sociedad en sí, y se lo decía a la American Bar Association diciendo, usted puede ser abogado de cualquier tipo de especialidad, pero usted es un abogado de clima actualmente, y todo lo va a Uh llevar -huh, a esto, y uh -huh, creo que eso ejemplifica muy bien lo que usted nos está mencionando.
Ujú. Bueno, bajo esta importancia del tema que nos marca, que nos demarca, profesor, la palabra justicia, y digamos que dentro de toda esta estructura que ustedes están planteando, justicia, ¿qué tiene que ver esta justicia con todo el tema de transición? ¿Dónde encuentran temas comunes? Por favor, gracias. Gracias a ti, Luis. Efectivamente, entonces, este es el punto clave, en donde tenemos, digamos, que encontrar ese foco. ¿Por qué? Porque las transiciones pueden tener efectos favorables y desfavorables desde un punto de vista de riesgos. Y digamos, nosotros que somos abogados, pues a nosotros nos han enseñado mucho de la necesidad de que, por ejemplo, los contratos tengan una asignación debida de los riesgos, ¿sí? Y ahí es muy importante tener en cuenta que toda transición per se puede generar una condición, digamos, de favorabilidad o puede privilegiar, más que favorabilidad, puede privilegiar a un determinado sector. ¿Y por qué hablo la palabra privilegiar? Porque fíjate que en el Acuerdo de París, en todos los tratados que hoy se están haciendo en grandes esfuerzos digamos, de diferentes países para frenar y aliviar los efectos del cambio climático, pues hay, digamos, unos tiempos, 2030, 2040, 2050. ¿Qué no puede suceder? Que la transición ya no sea transición, sino que esto sea digamos, la normalidad, que hablemos de transición por 30, 40, 50, 60 años, porque pues no nos va a alcanzar el tiempo y creo que nuestros hijos y nosotros, pues inclusive nosotros ya vamos a ver los efectos. Por eso es muy importante entonces, desde el punto de vista de riesgos, ¿sí? Dividir cuáles son los efectos favorables y los desfavorables. ¿Qué es un riesgo? Condición futura incierta, ¿sí? Que puede alterar una situación. Si uno lo lleva al tema contractual, al equilibrio económico de los contratos. Pero fíjese que tiene efectos favorables y desfavorables. Entonces, favorables, claro, la transición busca proteger los ecosistemas, proteger la biodiversidad. Hoy se habla mucho de descarbonizar nuestra economía, quitarle el carbono, entonces, por ejemplo, a los fertilizantes, ¿sí? A través del hidrógeno verde. Se habla mucho que la transición energética va a ser un motor de reactivación económica, ¿sí? Se habla también de los proyectos masivos de electrificación, necesitamos electrificar la economía. Y ahora, pues en Colombia también se está mencionando o se está trazando la hoja de ruta pues, para el hidrógeno verde, la geotermia, que son fenómenos, son tecnologías que se han venido desarrollando en otras latitudes, en otros países, incluso aquí en Latinoamérica, Chile ha venido avanzando mucho en el tema de hidrógeno verde, pero pues estamos mirando pues cuáles son todos estos impactos. Entonces fíjate que todos estos efectos son completamente favorables. Pero ahora, si miramos la teoría del riesgo, pues uno sabe que también existen efectos desfavorables. ¿Y qué puede suceder? Entonces, ¿qué riesgos propios de la transición y otros riesgos que son climáticos, que son dos cosas diferentes? Y eso, por ejemplo, como mencionas a John Kerry, mencionas al nuevo gobierno de Biden, y ahí se ve cómo se está generando pues todo un movimiento, no solamente desde el gobierno, sino desde otros sectores, para precisamente como el sector financiero, el sector asegurador, ¿sí? Los mismos fondos de inversión, para que a través de la autorregulación se mitiguen esos riesgos climáticos y esos riesgos de transición. Y simplemente para darles un ejemplo, principios del Ecuador. Yo creo que los principios del Ecuador hoy marcan un derrotero a seguir en toda la financiación de estos proyectos. Pero también hay riesgos de transparencia, ¿sí? Desde el punto de vista, por ejemplo, de los impuestos, desde el punto de vista de los pagos de los derechos económicos de los contratos. También, y muy importante, y ahí es donde nos vamos a concentrar en este último punto, es en la afectación a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de los grupos de interés, de las industrias y de las personas que en últimas tenemos digamos, una incidencia o nos podemos ver afectados con ocasión de estas transiciones. Y ahí es donde entra pues, la teoría de la transición justa. ¿Por qué? Porque la justicia precisamente lo que busca es que esta transición se haga de una manera equitativa, de una manera incluyente, de una manera igualitaria. Y te menciono 5, digamos, justicias que ustedes la van a poder profundizar más adelante pues, en el material que les vamos a dejar, como es la justicia procesal, la justicia distributiva, justicia de reconocimiento, la justicia restaurativa y la justicia cosmopolita.
Entonces, estas clases de justicia hoy están marcando un camino precisamente para que esta transformación, esta nueva hoja de ruta de transitar a una economía baja en carbono, pues se haga de manera justa. Oscar, te interrumpo ahí un Claro. momento, discúlpame. Ahí, digamos, llevando el discurso un poco más hacia lo jurídico y dentro de esto que estás mencionando, dentro de todos estos tipos de justicia, ¿cuál sería esa relación que existiría entre la transición energética justa que mencionabas al principio y la justicia energética como tal? Si encuentras un vínculo ahí que una estos dos puntos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la Gracias. pregunta, Luis. ¿Y cómo la vamos a abordar? Abordémosla desde un punto de vista, primero, teórico y luego vemos el tema práctico y de hecho vamos ahí, digamos, tenemos un material que les queremos compartir. Entonces, desde el punto de vista teórico, Rafael Jeffron, de la Universidad de Dundee, a través de su investigación, lo que está proponiendo es encapsular, concentrar en un solo concepto 3 tipos de justicia que todos conocemos y que han venido operando digamos, en las diferentes décadas. Y una es la justicia energética, 2, la justicia ambiental y 3, la justicia climática. Que las 3 justicias, ¿sí?, actúan en momentos diferentes y con objetivos distintos. La justicia energética es una justicia de prevención, que lo que busca precisamente es prevenir desde la planeación de los contratos, desde la negociación de los contratos, cuando estoy haciendo un contrato de concesión minera, un contrato de exploración y producción, o un contrato, digamos, de la UME para adjudicar un proyecto solar. Lo que se busca es que se puedan prevenir esos impactos que se generan en el ambiente y en las personas, a través de diferentes acciones democráticas, acciones, digamos, populares, consultas previas, herramientas, digamos, de participación, ¿sí? Entonces, ahí están todas las herramientas de participación. Por otro lado, tenemos la justicia ambiental, que la justicia ambiental pues tiene un foco más en la restauración, es decir, cuando se produce el daño, cómo yo recupero y restauro, digamos, esa pérdida de equilibrio que se generó con el ecosistema y con el ambiente. Y por último, la justicia climática, que ya está pensando es, oigan, los efectos que tiene el calentamiento global y esos impactos, pues, cómo se pueden aliviar y cómo se pueden atenuar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Rafael? Rafael está diciendo, mire, estos 3 tipos de justicias han venido como en una carrera, digamos, si uno la lleva, digamos, a un Fórmula 1, ¿sí? El equipo Red Bull, el equipo Mercedes y el equipo McLaren, entonces, bueno, el Red Bull, no se me escapa uno, Ferrari. Entonces, las 3 justicias han venido actuando precisamente pues para ganar la carrera contra el calentamiento global, pero de manera aislada, de manera unida. Inclusive los académicos, y aquí estoy para Rafael. Rafael dice los mismos académicos, los mismos docentes, como que nos hemos venido concentrando en un... Yo trabajo en temas de justicia energética. Entonces, dice Rafael, encapsulemos todas estas 3 teorías en un solo concepto que es la transición justa, esa transición justa energética. Y para eso, pues, se propone pues, un marco teórico que Rafael pues, ha venido acuñando. Entonces, si tú me permites, les puedo proyectar entonces un poco, digamos, quién es Rafael. Por favor, muchas gracias. Sí, sí, es un aporte muy amable. Y en ese sentido, pues, primero, pues aquí les comento, pues, Rafael Jeffron, pues, es profesor de la Universidad de Dundee, del Centro de Energía, de Minería, de Petróleos, en donde, pues, él ha venido, pues, trabajando, pues, en estos temas. También es muy cercano a Colombia, gracias, pues, incluso a la Universidad Externado de Colombia, que tuvo, pues, la amabilidad de invitar pues a Rafael en el 2019 pues a un ciclo de conferencias sobre estos temas pues tan importantes, y aquí pues ustedes pueden ver a Rafael en el 2019 pues cuando no teníamos pues infortunadamente pues estos efectos o esta crisis que hoy tenemos, pues nos podíamos movilizar sin digamos mayor obstáculo, y Rafael pues participó precisamente en estas jornadas. Aquí les dejo los contactos de Rafael. Rafael es una persona muy abierta que pues está, digamos, dispuesta pues a escuchar, digamos, a generar cualquier inquietud, pregunta.
que tengan, pues con mucho gusto, r.gefron@danti.ac.uk. Y pues como les decía, está muy relacionado con Colombia, ya desde el 2019 vino creo que alrededor de 3 veces. De hecho también aquí el doctor Luis Bustos también ha venido participando muy activamente pues en estas actividades de docencia, de investigación, de tertulias sobre estos temas y Rafael, pues esto fue una foto que nos tomamos en el Colegio de Abogados de Minas y Petróleos, en donde se expuso pues precisamente toda esta transición justa. Por otro lado, también quiero mostrarles, digamos, el Dundee Just Transition Hub. Regálenme un segundo, que esta la tengo acá. Aquí. Oscar, te tengo otra pregunta. ¿Quieres? Claro que sí. ¿Te la lanzo y mientras buscas o qué prefieres? Porque mira. Dale, si quieres, aquí les dejo proyectado y vamos desarrollando la pregunta. Mira, la pregunta es, esta vez si te saco como esa zona de confort de los abogados que todos estos temas de justicia que trabajamos en las últimas 2 preguntas, pero para la gente que camina en la calle, ¿cuál es la importancia práctica de la transición energética justa? Y saliéndonos un poquito de esa teoría que nos permite trabajar, se permite trabajar desde la academia, ¿cuál es esa importancia que verías práctica de la transición energética justa en el día a día? ¿Cómo lo ves? Perfecto. Mira, yo lo definiría de una forma muy sencilla y con una palabra que pues, también la hemos venido desarrollando con otro, pues, digamos, académico, y es la palabra bienestar. ¿Sí? Uno, lo que busca la transición energética justa es generar ese bienestar. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque lo que necesitamos es, en esta transición, recoger las lecciones aprendidas del pasado para que no vuelvan a suceder, digamos, esos efectos desfavorables que se han generado, pues, con ocasión del modelo económico, con ocasión, digamos, de la relación que ha existido entre empresa, entre empresa, Estado, empresa y personas, ¿sí? Y entonces no volver a cometer esos errores del pasado. Y para eso necesitamos alejarnos completamente del modelo usual de hacer negocios, del modelo tradicional. Pues, en inglés lo llaman el business as usual, ¿no? Uno como que a veces se acostumbra a hacer las cosas tradicionalmente como se lo enseñaron y como a mí me lo enseñaron así, o como en esta empresa siempre se ha hecho así, o como en el gobierno, en este ministerio siempre lo hemos hecho así. No podemos, digamos, un poco mirar más allá de la caja, mirar el bosque antes, digamos, de abordar, digamos, la particularidad, y por eso necesitamos movernos pues a un nuevo modelo de negocio. ¿Y eso qué quiere decir? Y aquí me robo, digamos, un concepto de finanzas verdes, ¿no? ¿Por qué? Porque automáticamente el empresariado busca adicionalmente, pues al momento de desarrollar una empresa, al momento de lanzar un modelo, un negocio, pues busca una rentabilidad, ¿sí? Esa es, digamos, en la primera agenda del inversionista que está, el recuperar el costo de inversión y generar una utilidad. Pero lo que se propone desde este modelo del Just Transition es que los grupos de interés que puede que no hayan estado en el primer orden de prioridad de las empresas, digamos, hablo de manera general, avancen incluso a un primer punto antes de la propia rentabilidad, ¿sí? Antes del mismo costo del negocio. ¿Para qué? Para que pues precisamente podamos colocar en el centro de cualquier actividad a las personas y a los grupos de interés, respetar precisamente los derechos humanos, respetar los derechos fundamentales, ¿sí? De las minorías, de las comunidades étnicas y en general digamos, de todos nosotros. Y ahí, digamos, solamente quiero apuntar un punto, y es que mira que la justicia, por ejemplo, cosmopolita, desde el punto de vista legal, ha venido generando unos efectos tremendos a nivel global. Porque pues gracias a la tecnología, pues hoy tenemos la posibilidad de interactuar con cualquier parte del mundo, con cualquier otra persona en China, en Europa, de una manera muy eficaz.
Y ya ha venido pasando que, por ejemplo, jueces, y eso sucedió en Australia, han, por ejemplo, frenado proyectos extractivistas, ¿sí? Y puntualmente frenaron una mina porque su argumentación, el juez argumenta que no solamente se va, o sea, si esa mina se permite desarrollar en su operación, no solamente va a generar unos efectos climáticos a los australianos, sino que también le va a generar unos efectos al mundo, al ciudadano colombiano, al ciudadano indio, al ciudadano inglés, por el efecto mariposa. ¿Sí? Es decir, lo que sucede en parte en Colombia puede tener un efecto en Brasil o en Australia. Entonces, mira que esto ya tiene pues una gran connotación y el mensaje es que en esta transición creemos, tenemos el momento ideal para crear una sociedad más justa, más equitativa, más incluyente. ¿Sí? Es el momento ideal para que apliquemos esta igualdad, esta inclusión, y no solamente pensar en la tecnología, no solamente pensar en la ganancia, sino cómo vamos a generar un mejor bienestar para las personas. Yo quedo con esta última parte, quedo con un mix de preguntas que pues Claro. yo sé que lo pactado es que sea un video corto, entonces por eso como que intento compactarlas mucho, pero pues Sí. yo creo que daría para horas de discusión. Esto último que mencionas es prácticamente, pareciera que la teoría que, que nos presentas tiene mucho que ver o está muy unida con la teoría de responsabilidad social empresarial, porque nos estás planteando eh, la, la, típica visión de generación de Sí. valor, su Sí. evolución sobre el altruismo, mero altruismo para lograr generar más valor, y nos llevas al nivel de estrategia, ¿no? De que de alguna manera la empresa integre dentro de todas esas funciones, dentro de su generación de valor, y todo esto, y genere más ganancias de manera estratégica frente, trayendo un tema que nos va a beneficiar a todos. O sea, realmente veo que hay un vínculo muy interesante ahí, Sí, sí. que bueno, pareciera, o sea, realmente dentro de la aproximación que hay, y no me quiero vincular mucho ni meter mucho en lo que nos estás presentando, que está supremamente interesante, pero pareciera que existe ese vínculo, que tiene mucho que ver, y es integrar dentro de la misma empresa esta idea de que nos va mejor a todos, mejor tanto a la empresa como mencionamos ahorita al ciudadano dentro de su cotidianidad, integrar estos valores de justicia dentro de toda su actividad. Así lo estoy Claro, entendiendo. claro, Dime si me así es. equivoco, por favor. Correcto, es así, Luis, y por una razón, porque la industria más grande a nivel global, pues todos nos dimos cuenta hoy en esta crisis sanitaria, pues es la industria farmacéutica. Pero después de la industria farmacéutica viene la industria energética. Y la industria energética tiene una capacidad de generar desarrollo tremenda. Y ahí es donde, por ejemplo, en este artículo de Rafael y de Darren Macaulay, que también ha sido un académico que ha venido trabajando en estos temas, eh, fíjate que el mismo título lo denomina Just Transition, Integrating Climate, Energy and Environmental Justice. Entonces es un proceso de integración en donde tenemos que articular, ¿sí?, las diferentes conceptos, las diferentes evoluciones que han tenido, pues como tú mismo lo dijiste, el modelo de responsabilidad social empresarial, el modelo de desarrollo sostenible, también se habla de licencia social para operar, ¿sí? Entonces lo que se está proponiendo es que en esta transición justa, digamos un concepto, digamos, teórico, que logre articular toda esta serie, digamos, de teorías, de tendencias, precisamente que lo que buscan es generar una sociedad mucho más igualitaria, mucho más equitativa, mucho más incluyente. ¿Por qué? Porque pues, si tú lo miras, por ejemplo, desde el punto de vista del ciudadano, de Oscar Mauricio, de Luis, que están 2.600 metros más cerca de las estrellas, hoy acá en Bogotá, ¿sí? Pues a veces uno dice, oiga, pero ¿cómo me afecta esto? Claro, esto ya tiene un nivel de afectación, ¿sí? Digamos, desde el punto de vista de si no tenemos una electrificación de nuestra ciudad, pues vamos a sufrir unos efectos. Pero llévalo entonces ahora también al ciudadano que
tiene ya una afectación más directa, digamos, en cuanto a sus intereses. Entonces, míralo desde el punto de vista de comunidades étnicas, minorías, que, digamos, ven como, por ejemplo, un proyecto que tiene desarrollo para todo un país, porque hay una utilidad pública, hay un interés general de generar, por ejemplo, de traer gas al centro del país o de traer electricidad al centro del país, pues va a ver que entonces en algún punto también sus intereses pueden verse, digamos, alterados. Y ahí es donde entonces entra Energy Justice, digamos, la justicia energética a operar y entra entonces, por ejemplo, el proceso de consulta previa o el CPLI. Entonces, mira que el reto acá, esto es un proceso que, digamos, está en construcción y lo que se está proponiendo desde el Anti-Just Transition Hub es vincular, ¿sí? Y aquí lo dice, vincular mira, toda esa investigación, todo ese trabajo, digamos, de docencia que muchos académicos han desarrollado, que han venido ejerciendo tal vez de manera aislada, inclusive, mira, desde el derecho del ambiente y desde el derecho minero, podemos estar trabajando el mismo tema, pero como no los hablamos o como no los articulamos, pues el efecto se pierde. Entonces lo que dice Rafael es, oiga, no podemos, digamos, permitir un poco como radicalizarnos y decir, es que necesitamos hacer esa integración. Y por eso lo que se propone, para que tengamos, ya hay un marco teórico creado, lo que se está haciendo ya también es un marco práctico, ¿sí? Para poder aterrizar precisamente este concepto del just transition a que pues, cualquier persona, cualquier, digamos, empresa, Estado, lo puede implementar. Y ya para finalizar, solamente un tema puntual. Mira que el gobierno Biden nombró como nombró a Shalanda Baker, si no estoy mal, que es una académica, creo que es de la Universidad de Chicago, si no estoy mal, eh, para que liderara la justicia energética en su departamento, en el departamento de energía. Es decir, y se creó un departamento de justicia energética, de Energy Justice, y Shalanda está liderando, o sea, académica, está hoy implementando ya desde el punto de vista práctico en el gobierno Biden cómo se va a implementar digamos, este tema. Ya se han creado incluso en el Reino Unido, me comentaba Rafael, comisiones de legislación, comisiones legislativas para abordar la transición justa, ¿sí? Entonces, este es un tema pues, que estaba, digamos, en la agenda, ¿sí? Disculpa, se me quedó cerrado el micrófono. Oscar, perfecto, muchas gracias Señor. y interesante. Seguramente dejaremos este Sí. link que nos estás presentando para que las personas puedan conocerlo y quien quiera profundizar sobre el mismo, pues muy interesante. Oscar, lo voy a meter en problemas, realmente, Señor. porque creo que acá quiero aterrizar todo esto que hemos trabajado hacia el caso colombiano. Entonces, por eso quería preguntarte dos cosas. La primera es sobre esas zonas vulnerables. Es decir, ¿consideras vos que hay zonas más vulnerables a la hora de aplicar esta teoría, más injustas, que apenas si me permites utilizar el término, Sí. más injustas, donde hay más riesgos, llamémoslo así, como los mencionabas hace unos momentos, al aplicar, por ejemplo, una zona que pues obviamente viene tomando importancia para la humanidad, la Amazonía, o consideras que esto se aplica y pensándolo de manera global es más importante para el norte global que para el sur global? ¿Cómo ves esto de una manera geográfica? ¿Le ves algún interés a esto? Y en el caso colombiano, si puedes o sea, complementar un poco sobre tu opinión al respecto. Gracias. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la pregunta, porque es una pregunta que tiene pues una trascendencia práctica y es una, digamos, ahí es donde uno busca focalizar esta teoría. ¿Qué sucede? Hay unos riesgos de transición y unos riesgos climáticos. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de riesgos climáticos, claro, hay unas zonas mucho más vulnerables, las regiones costeras, ¿sí? Y lo veíamos precisamente, tú no me compartías hace unos días un link de un profesor, del profesor Benjamín Quesada, si no estoy mal, en una entrevista que se hizo en RCN, en donde él dice, por ejemplo, ya como las zonas costeras, inclusive los corales, pues van a tener un efecto inmediato en 10 años, 20 años, si no se hacen estos esfuerzos de aliviación del cambio climático. Entonces, claro, hay unas zonas
que van a tener un efecto directo. Amazonas, lo hemos visto, pues es un tema pues, que es de la gran preocupación de todos, porque pues esta deforestación para introducir ganadería extensiva, pues lo que va a generar es que vaya más emisiones de metano, que vaya más generación, digamos, que se le quite esa captura de carbono, y eso automáticamente pues va no solamente a incidir, esa es una justicia cosmopolita, mira que es una justicia cosmopolita. ¿Por qué justicia cosmopolita? Porque no solamente va a afectar a las comunidades étnicas que están en el Amazonas, sino que también pues van a afectar a otros ciudadanos que están en el mundo. Todos somos ciudadanos del mundo. Entonces ahí automáticamente va a tener un efecto de vulnerabilidad si no se adoptan esas acciones. Entonces, ¿cómo lo podemos aterrizar desde el punto de vista geográfico? Se está proponiendo un marco práctico, ¿sí? Para que precisamente todo este ciclo de las justicias que han venido trabajando separadamente se puedan integrar y encontrar un plan de acción, ¿sí? Obviamente con diferentes disciplinas, con diferentes roles, para poder prevenir esos riesgos, ¿sí? Desde el punto de vista de cambio climático. ¿Qué pasa? Que esto necesita que todos tengamos el mismo lenguaje. Y te lo digo, por ejemplo, bancos. Los grandes bancos hoy tienen una gran responsabilidad precisamente para que el momento de prestar esos créditos pues involucren un riesgo socioambiental, la metodología del riesgo socioambiental. Entonces mira que ahí automáticamente se vincula, digamos, con estas iniciativas. Y lo otro, ahora desde el punto de vista, por ejemplo, de justicia energética. Y lo vieron el caso Colombia. Entonces, riesgo de transición. Y atemos entonces tres indicadores. Tú atas regalías. Segundo, atas índice de pobreza extrema. Y tercero, presencia de comunidades étnicas en el país, ¿sí? Y no me lo estoy inventando, está en el mapa de la ANSPE, hoy Departamento de Prosperidad Social, donde tú sacas ese mapa que es completamente público y haces esas tres asociaciones. No te demoras 15 minutos haciéndolo y vas a encontrar unos resultados tremendos, ¿sí? Y parte entonces del hecho de qué hemos venido haciendo mal a nivel institucional, a nivel empresarial y a nivel ciudadanía para no permitir, para permitir ese status quo, para permitir que esos índices de pobreza extrema todavía continúen. A pesar de que se ha tenido desarrollo, ¿sí? Se ha tenido, digamos, se ha generado riqueza y bienestar para ciertas comunidades o para ciertas, digamos, colectividades, también se ha generado pues una desazón y se ha generado pues una gran afectación a unas minorías. Entonces mira que ahí entonces entra, digamos, el riesgo, la justicia energética para prevenir que ese desarrollo sostenible que hoy estamos buscando, y hoy todo el mundo habla de que, y lo dice Biden, lo dice el Ministerio de Energía, lo dice la Unión Europea, el motor de la reactivación económica son estos proyectos de energía renovable, son los proyectos de electrificación y es ahora el hidrógeno verde que es para quitarle ese carbono. Pero necesitamos que estas nuevas industrias también, que están, digamos, que son resilientes, recojan esas lecciones aprendidas y cambien ese modelo de operación. ¿Sí? Te soy sincero, estaba por el tiempo que pactamos, Sí, estoy entre dos sí. preguntas. Una es muy cercana y muy seguramente tendremos que trabajarlo en otro video que está relacionado con todo este desarrollo que ha habido en la zona norte del país, ¿no? En La Guajira y todo esto, pero preferí ir por la siguiente pregunta. La pregunta es si toda esta lógica que nos estás presentando de la teoría de la justicia energética se equipara a ese momento que vivimos en los 80s, en los 90s, según el país donde nos ubicáramos, en donde realmente se planteó que la apertura de mercados, la firma de TLCs, liberar todas las barreras económicas nos iba a traer bienestar a todos, me refiero en el marco global, y al final terminó beneficiando a ciertos países, a ciertas personas, a ciertos segmentos de la sociedad, y otros se quedaron atrás. Definitivamente se quedaron atrás y nunca pudieron adaptarse, nunca pudieron integrarse a esta lógica y no recibieron esos beneficios. Y ahora, digamos que tenemos esta nueva lógica, y ahí viene la segunda pregunta que te haría, medio, y qué pena lo traigo de esta manera, medio colonialista de
mostrar una nueva necesidad, un nuevo cambio, en donde van a haber ganadores y perdedores, y la idea es no dejar a nadie atrás. Entonces, ¿qué opinas al respecto de este planteamiento? Y con eso cerraríamos y te agradezco por tu tiempo. Perfecto, Luis. Pues esta pregunta uno la puede abordar desde dos aristas. Oscar, Primero, si le encontramos la respuesta, nos ganamos el Nobel, pero su opinión, sí. gracias. O sea, está difícil, yo sé, yo sé. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, mira, yo la abordaría desde dos aristas. Primero, desde una vista netamente académica que de hecho me extrapola o me lleva en el tiempo hace ya casi 4 años, cuando estaba en Londres en una mañana fría a las 7 de la mañana y tenía clase con Rafael. Y entonces Rafael lo primero que nos dijo es, mire, los efectos que hoy tenemos en el cambio climático, ¿sí?, tienen unas responsabilidades. Obviamente hay un tema de ciencia que está de por medio, pero lo que sí digamos, existen voces y existe literatura que demuestra que los países desarrollados han tenido pues una gran responsabilidad en esto. ¿Por qué? Porque pues obviamente con la generación de proyectos fósiles, es decir, con carbón, con petróleo, con gas, pues han venido generando pues un concepto de bienestar y se han desarrollado y han tenido, digamos, hoy por eso tienen su estatus de ese modo. Pero, infortunadamente, los países en desarrollo y los países más pobres son los quienes van a surtir, van a sufrir esos efectos derivados pues, del cambio climático, ¿sí? Y ese es un punto que Rafael, digamos, mencionaba, digamos, él menciona, digamos, en su cátedra. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque, claro, el modelo económico, y ahí ato con el segundo punto, con la segunda arista, y es el modelo económico que ha tenido el país, que ha tenido, por ejemplo, incluso Latinoamérica, que hoy está convulsionada, es que se ha generado esa apertura económica, y tú lo mencionas, los tratados de libre comercio, los BITs, los acuerdos de promoción de inversiones directamente entre Estado y Estado, pues han querido replicar esos modelos de desarrollo que se han tenido en países del norte, ¿sí?, para introducirlos acá. Y por eso pues se habla entonces del desarrollo del extractivismo, del desarrollo de energía, y automáticamente lo que uno advierte, y en mi opinión lo que uno advierte, es que sí, ese concepto económico nos ha generado pues una riqueza para, digamos, generar hoy lo que es nuestro país, lo que es nuestra región, pero en el desarrollo de esa riqueza también se han generado desigualdades, se han generado inequidades, ¿sí? Producto de la educación. Inclusive yo creo que esto suena un poquito a veces, y ahorita un poco, digamos, como muy político, pero ¿por qué lo digo? Porque recientemente veía un video de una comisionada de la verdad, Luis, y algo que me llamó la atención de ella, no recuerdo el nombre, pero es un miembro de una etnia, y ella decía, es que nosotros en Colombia estamos culturalmente educados para agredirnos y necesitamos reconciliarnos con nuestros antepasados. Entonces, ¿por qué traigo a colación eso? Porque el modelo económico que ha tenido Colombia desde el punto de vista del petróleo, desde el punto de vista del carbón, claro, nosotros hemos tendido pues, una alfombra roja para que lleguen estas inversiones, ¿sí? Pero al momento, digamos, de aterrizar esas inversiones al territorio, hemos fallado, ¿sí?, en el relacionamiento, no solamente con comunidades étnicas, con comunidades campesinas, y también incluso las mismas comunidades y los mismos estados locales, territoriales, han fallado porque también se han presentado oportunismos. Es decir, esto es de parte y parte, ¿sí? Aquí no nos podemos echar solamente la culpa a las empresas o a las comunidades étnicas, porque hemos encontrado pues, una cultura que es difícil de reconciliar. Y entonces existen comunidades étnicas que internamente también tienen sus tensiones, tienen sus dificultades, y puede que alguno de ellos termine generando, digamos una satisfacción de un interés particular en contra de una colectividad. Y también, mira el tema aquí ya para finalizar, Luis, mira el tema del afán. El afán es que como tenemos estas metas,
¿sí? Tenemos 2030, 2040, las empresas y todos comenzamos a correr, ¿no? Entonces sacamos la ley de transición energética, sacamos el protocolo de consulta previa, ¿sí? Y comenzamos a correr porque necesitamos mitigar estos efectos. Pero en esa correría también se nos olvida hacer un proceso de construcción de tejido fino, y tejido fino es como cuando usted está construyendo, digamos, cuando está, usted ve cuando están bordando esos sombreros costeños, aguadeños, volteados, pues aquellos sombreros que tienen mejor calidad y que duran más son los que duran más tiempo. Lo mismo tenemos que hacer en esos procesos de construcción de relaciones humanas, es lograr que se genere esa confianza, pero a partir de un proceso que toma tiempo. Y esa es la dificultad. Yo creo que es una dificultad que tenemos hoy porque estamos en diferentes carreras, y ahí es donde logramos, tenemos que armonizar. Yo no diría que es que el modelo económico ha fallado. Lo que necesitamos es encontrar una diversificación a nivel de economía, y también necesitamos reconciliarnos para generar un diálogo, porque si no podemos, o sea, si como decía la comisionada, estamos educados para agredirnos, pues pueden ser energías renovables, pueden ser energía del sol, cualquier tipo de energía, no vamos a lograr ese desarrollo sostenible. Oscar, muchas gracias por estos aportes. Como te digo, no, en esta última pregunta no se trataba de encontrar absolutos. Es un tema que está por construir. Muchas gracias por tu aporte. Todo, desde esta teoría que estás presentando del Just Transition y todo lo que el trabajo que vienen haciendo con la Universidad de Dundee y con el profesor Rafael Efron. Muy importante lo que mencionas de las comunidades. Creo que nos faltó mencionar a los afrocolombianos. Prefiero mencionarlos acá porque también raizales, son supremamente importantes. Raizales, los que ROM están ubicados supremamente en zonas supremamente importantes para este tipo de desarrollo de empresas. Y algo que es para otro video y para que lo trabajemos más adelante es toda esta falta de presencia estatal, ¿no? O sea, sí. donde no hay Estado, crece el desestado, como dicen. hay un problema. Entonces, bueno, para desarrollar esto. Oscar, agradecerte. Muchas gracias por estos minutos y no sé si quieres cerrar con algo más al respecto. Tienes otro slide por ahí para presentar. Sí, sí, ya digamos para cerrar, Luis, gracias a ti por la oportunidad. También nuevamente pues al Departamento de Derecho Energético, al doctor Montoya, Milton Montoya, que también pues ha apoyado, digamos, mucho estos temas de investigación. Y de hecho pues Rafael también ha venido pues compartiendo alguna información al departamento sobre pues todo pues su interés, digamos, de desarrollar estas teorías y llevarlas aplicadamente aquí a Colombia. Y para final, pues yo les dejo pues unas palabras. Tenemos que diseñar políticas públicas e iniciativas privadas precisamente que apalanquen esta construcción de una nueva sociedad. Y es una sociedad que tiene que ser más justa, igualitaria, equitativa, incluyente. ¿Sí? Esas son las palabras que nosotros con Rafael hemos venido, digamos, profundizando para que a partir de ellas podamos aterrizarlas. Y finalmente, ya para cerrar, desde el punto de vista de modelo, lo que quisiera enfatizar es que necesitamos trabajar mucho en la confianza, generar esos lazos de confianza, que es difícil, ¿sí? Pero si lo hacemos de una manera pausada, de una manera abierta, de una manera temprana, digamos, a veces no preocupados solamente por el tema económico, sino también porque genera mucho costo, y lo hablo porque genera mucho costo, es decir, oiga, si comenzamos a incluir a más gente, eso nos vale más plata, ¿no? Si nuestra estrategia es completamente abierta, eso tiene mayor costo. Y ahí es donde se presentan los problemas, porque esos ahorros que uno hace en la planeación los va a haber resultados en la ejecución. Entonces, simplemente estamos en un mundo que hoy tiene muchas tecnologías, vamos a ver ahora lo que va a pasar con el hidrógeno verde, pero lo mismo, podemos masificarlo, puede ser como tú dices, quien lo logre masificar, se gana el premio Nobel, pero de nada nos va a servir si los impactos de esta tecnología no las aterrizamos, no lo sabemos explicar a cualquier persona, ¿sí? Desde el académico, el político, desde un miembro de una comunidad étnica, pues
vamos a perder, digamos, los beneficios de esa tecnología. Entonces, a medida de que haya más impacto en la tecnología, mayor tiene que ser la inclusión. Y finalmente, pues ya para pues darle las gracias, quería pues ya simplemente, pues si ustedes, pues cualquier pregunta, inquietud, comentario, pues aquí les dejo pues mi email, oscar.ramirez@raica.co, en nuestra página web, mi teléfono, por favor, pues siéntanse en la libertad pues también de llamarme, de preguntar, puede que no me las sepa todas, pero tendremos entonces con el doctor Luis y con todos pues la forma de encontrar la respuesta a través, pues como te decía, tú arrancaste con esta presentación con un equipo y de eso se trata. Somos un equipo de trabajo de diferentes disciplinas que podemos ayudar, digamos, a construir pues este tránsito a una economía justa y baja en carbono, pero que sea justa. Con esto pues ya cerraría, Luis, muchas gracias por la invitación y pues aquí a sus órdenes, su servidor. Oscar, muchas gracias por estos momentos, este tiempo que tuvimos para platicar varios temas. Obviamente, como siempre, cuando uno termina una charla muy amable, muy afable, pues quedan más temas para tratar. Y nada más, queda para agradecerle. Muy amable. Perfecto. Bueno, Luis, entonces un buen Esperamos, día para todos. esperamos vernos nuevamente. Claro que Permiso. sí. Mucho gusto. Listo. Buen día. Gracias.